Recta numérica o recta de los números reales. Tenemos una recta horizontal. Sabemos que toda recta está compuesta por infinitos puntos. A cada punto de esta recta le corresponde uno y solo un número real. Y a cada número real le corresponde uno y solo un punto de esta recta numérica. Escogemos un punto y decimos que ese punto representa al número 0. Entonces ese punto es el origen. A partir de ese punto dividimos la recta en dos partes. La parte de la derecha que está representado por los números reales positivos y la parte de la izquierda que está representado por los números reales negativos. El 0 no es un número negativo, tampoco es un número positivo. Y el número, cualquier número, que está asociado a un punto, ese número es la coordenada del punto. Los números reales son ordenados, por lo tanto, podemos comparar dos números reales que no son iguales y podemos decir que uno de ellos es menor que o mayor que el otro. Tenemos dos números reales, A y B, y sabemos que A es menor que B. Geométricamente esto significa que A está a la izquierda de B. Entre cada par de números reales en la recta numérica existe una infinidad de números reales. Plano cartesiano o sistema coordenado rectangular. Un plano cartesiano se forma a partir de dos rectas numéricas que se intersecan de manera perpendicular en un mismo plano. Las rectas se intersecan en un punto. Ese punto es el origen o el valor de ese punto es 0 en ambas rectas. La recta numérica horizontal es el eje X. Ese eje X es el eje de abscisas. Y la recta numérica vertical es el eje Y. Y ese eje Y es el eje de ordenadas. La semirrecta OA es el semieje positivo de abscisas. La semirrecta OC es el semieje negativo de abscisas. La semirrecta OB es el semieje positivo de ordenadas y la semirrecta OD es el semieje negativo de ordenadas. El eje X y el eje Y dividen al plano cartesiano en 4 partes. Esas partes se llaman cuadrantes. Si tenemos un punto en esta región, vamos a decir que ese punto pertenece al primer cuadrante. Si un punto pertenece a esta región, vamos a decir que ese punto pertenece al segundo cuadrante. Aquí tenemos el tercer cuadrante y aquí tenemos el cuarto cuadrante. Si un punto pertenece a uno de los ejes, vamos a decir que ese punto no pertenece a ningún cuadrante. Cada punto en el plano cartesiano corresponde a un par ordenado. Este es el par ordenado de números reales X y Y, llamados coordenadas del punto. En este ejercicio nos piden localizar los puntos que vemos en este plano cartesiano. Primero tenemos que tener en cuenta que la primera componente o el primer número pertenece al eje X y el segundo número o segundo componente pertenece al eje Y. Vamos a empezar con este punto, con el 0,0. Entonces tenemos aquí 0, que es un número real que pertenece al eje X. Entonces nos ubicamos en el eje X y ubicamos el punto que representa al número 0. Y ese punto es este punto. Lo mismo hacemos para el eje Y. Tenemos 0 que pertenece al eje Y. En el eje Y ubicamos el número 0 o el punto que representa el número 0 y es este. Entonces ya tenemos ubicado al punto 0,0. Vamos a trazar este punto 2,0.
Primera componente 2 que pertenece al eje X, tenemos el eje X, ubicamos el punto que representa el número 2, aquí lo tenemos. Segunda componente 0, 0 que pertenece al eje Y, tenemos el eje Y, el punto que representa el 0 es este. Para ubicar este punto vamos a hacer lo siguiente. En el eje X ubicamos el punto 2, trazamos una recta imaginaria perpendicular a ese eje. La recta perpendicular es esta. Tenlo en la mente. Ahora ubicamos el eje Y, ubicamos el 0 y vamos a trazar una recta perpendicular imaginaria. Perpendicular a Y. Y será esta recta, la perpendicular. ¿Dónde se intersecan las dos? Esta y esta. ¿Dónde se intersecan o dónde se cortan? La imaginaria que tenemos aquí con la imaginaria que tenemos aquí. ¿Dónde se cortan? Se cortan aquí. Entonces este punto es el punto 2,0. Tenemos 2,0 aquí en este punto. Vamos a trazar este punto, menos 3. Primera componente que pertenece al eje X. Tenemos el eje X, ubicamos menos 3. El punto que representa menos 3 es este punto. Segunda componente es menos 2, que pertenece al eje Y. Al eje Y, lo tenemos aquí el eje Y, ubicamos menos 2, tenemos aquí menos 2. Trazamos una recta imaginaria que pasa por menos 3. Trazamos una recta imaginaria que pasa por menos 2. Se intersecan ambos en este punto. Entonces este punto es este punto. Menos 3, menos 2. Vamos a trazar este punto, 3,4. 3 que pertenece al eje X. Tenemos el eje X, tenemos el punto que representa al número 3, es este punto. Segunda componente 4 que pertenece al eje Y. Tenemos el eje Y, ubicamos el punto que representa al número 4, es este. Ahora vamos a trazar rectas perpendiculares imaginarias que pasan por esos puntos. Una perpendicular aquí y otra perpendicular aquí. La intersección es ese punto. Trazamos la recta perpendicular imaginaria a este eje. Trazamos esta recta perpendicular imaginaria a este eje. La intersección es este punto, entonces ese punto es el 3,4. Vamos a trazar ahora este punto, menos 1,3. Menos 1 que pertenece al eje X. Tenemos el eje X. Tenemos el punto que representa menos 1, aquí. Segunda componente 3 que pertenece al eje Y. Al eje Y, el punto que representa al número 3 es este. Entonces vamos a trazar rectas imaginarias perpendiculares. Trazamos la recta perpendicular a este eje. Trazamos la recta perpendicular a este eje y la intersección. Ese punto es menos 1,3. Si en el plano cartesiano tenemos dos puntos, estos puntos, y D es la distancia entre estos dos puntos, esa distancia D es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. Si empezamos por aquí es L menos L al cuadrado más L menos L, diferencia de ordenadas al cuadrado. Tenemos un ejemplo. Nos piden encuentre la distancia entre estos dos puntos. Para hallar la distancia aplicamos la fórmula. Entonces aplicamos D. D es igual a la raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada. Diferencia de abscisas. Podemos empezar por aquí. Menos 2. Ponemos menos 2. Menos la otra abscisa, 2 al cuadrado. Más
Diferencia de ordenadas. Empezamos por aquí, seguimos por ahí. 3. Ponemos 3 menos 4. Y todo al cuadrado. Tenemos menos 4 al cuadrado. Tenemos aquí menos 1 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, 16. Aquí tenemos, todo esto es 1. 16 más 1 es 17. Entonces, d es igual a la raíz cuadrada de 17. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es d, que es igual a la raíz cuadrada de 17.